Bueno, buenas tardes. Em, Así es, mi investigación se llama Travesías Sonoras entre arcos y pulmeos, adaptación de dos golpes llaneros, Zumba que Zumba y Chipola para violín y grupo llanero. Bueno, esta investigación nace a raíz de que me interesa, siempre me ha interesado mucho la música llanera y me ha interesado abordarla desde mi instrumento que es el violín. Y para esto, digamos que en esta investigación me surgió la pregunta de cómo adaptar estos dos golpes. Eh, entonces acudí o fui, digamos, como a lo que llamo las fuentes primarias en estos términos. Entonces fui directamente a la música y fui directamente a los instrumentos. Eh, pues el objetivo de la investigación pues es en realidad, digamos que adaptar los golpes a través del estudio de los elementos técnicos morfológicos musicales de la bandola llanera y asimismo también darle un apoyo a la música llanera desde el violín. Eh, y bueno, el contenido de esta investigación está dividido en 4 secciones o en 4 partes, las cuales están descritas aquí, en donde el primer capítulo abordo como la parte contextual, el segundo capítulo hago el análisis de los golpes, el tercer capítulo el análisis de las técnicas de los instrumentos y por último la adaptación como tal de estos dos golpes. Y bueno, para empezar en esta investigación, me basé primero en situarme en el territorio. Entonces, como podemos ver aquí, en toda esta parte, digamos, del mapa que está coloreada en verde, pues digamos que esta es como toda la parte de los llanos colombo-venezolanos y digamos que de allí partí para identificar cuál iba a ser el objeto digamos, o el objeto de estudio en términos del territorio. Y para eso, entonces encontré que hay una subregión que Samuel Bedoya la llama como la subregión andino-llanera. Y esta es un lugar, una geografía muy importante, debido a que es allí en donde interfluyen, como bien lo dice también Samuel Bedoya, interfluyen elementos de lo andino hacia el llano y del llano hacia el andino. Entonces es la zona, digamos que también se llama la zona de Piedemonte Llanero. Y esta zona para mi trabajo fue muy importante, ya que fue en este lugar en donde se dieron como estos elementos, este intercambio de elementos musicales, culturales, en donde podemos encontrar tradiciones llaneras en lo andino, digamos en las zonas de los Santanderes, por ejemplo, y tradiciones, sobre todo, por ejemplo, de los instrumentos en la zona llanera. Eh, y bueno, algunos de estos instrumentos que digamos que bajaron del altiplano hacia el llano fueron la bandola llanera, el requinto y el tiple. Y estos instrumentos fueron muy importantes porque fue donde se configuró lo que se llama el joropo de tiples. Y fue digamos que en este apartado, que es el joropo de tiples, de donde digamos que fue como el objeto de estudio de este trabajo. Y es muy importante esta parte de los instrumentos, ya que fueron los que le dieron ese timbre característico al joropo colombiano, a la parte del joropo en Colombia. Y vamos a escuchar digamos que unas generalidades sobre unas producciones discográficas, sobre, digamos que, como diferenciaciones un poco.
Bueno, digamos que estas dos producciones discográficas aparentemente son muy diferentes, pero tienen un factor muy importante que es el sentido de interpretación, en donde digamos que aquí comparten, sobre todo en la interpretación, eh, digamos que en el caso del primer tema que se escuchó, que se llama Pajarillo Cusianero, en primer lugar escuchamos un requinto. Y es un tema que es muy tradicional de la zona, digamos, cerca al río Cusiana, en el Casanare. Y es importante, digamos, entender que en este punto hay algo que es la dirección del plumeo. Y esta dirección del plumeo es lo que compartimos o lo que encontramos que se comparte digamos, en ambos temas y en ambas manifestaciones musicales. Bueno, para el análisis de los golpes, digamos que fui un poco hacia las generalidades de los golpes para entender un poco cómo funcionaban estos y al final poder hacer una adaptación que fuera, digamos, coherente según como las generalidades, como ya lo dije, de estos golpes. En el caso de la chipola, digamos que puede verse de una manera muy sencilla. La chipola tiene dos partes. Digamos, la parte A, en donde hay dos compases que se repiten de manera indefinida. No hay como una pauta que diga que cuántas veces se repiten. Sin embargo, la parte B, que es como la parte de la coda, sí tiene una pauta en la cual esta parte se repite dos veces. La tonalidad puede ser mayor o puede ser menor, digamos que en este golpe o en este sonotipo no hay como, no hay como algo establecido del tono. Hay unas melodías también tradicionales del golpe, las cuales pues digamos que están aquí. Yo las transcribí también para el trabajo, por si quieren ir al trabajo, está en el repositorio de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes ASAP. Y hay unas melodías de transición. El golpe es modulante, entonces por ende hay unas melodías en las cuales entre los tonos hay unas melodías que ayudan a conectar en las partes. Y para el zumba que zumba, hice un análisis primero formal. Entonces el zumba que zumba es un golpe que está organizado en cuatro partes, las cuales, como lo dice Samuel Bedoya, son conducientes hacia una tensión. Y como lo vemos en la imagen de la parte de abajo, es como una armonía que acumula tensión, va acumulando tensión hacia la sección número 3. Entonces, digamos que esa es como una generalidad que me ayudó a entender y a construir el golpe. También, asimismo, tiene unas melodías y también tiene algo que son los elementos rítmicos dentro de las melodías, articuladores de inicio, comienzo y de final. Los de comienzo y los de final son los elementos, digamos, como que más se diferencian dentro de la vuelta o del golpe. Para los instrumentos, entonces dice una caracterización de los instrumentos de la investigación y encontré que la bandola llanera en su interpretación es diferente tocada en Colombia que como se toca en Venezuela. Como lo dije antes, esta influencia de interpretación en Colombia está dada sobre todo por la influencia, digamos, del altiplano y de los instrumentos que bajaron hacia allá. Y para el violín, pues también, por supuesto, hice la caracterización y para esto hice un análisis y una búsqueda de literatura del instrumento que fuera pertinente y que sirviera para que se integrara de manera adecuada dentro de estos golpes. Y ya para la adaptación, digamos que esta parte es muy importante porque lo que yo quise como realizar en esta investigación es que fuera circular, que digamos que generalmente se trabaja hacia una sola dirección, digamos, trabajando desde la música llanera hacia los instrumentos o de los instrumentos, digamos, no propios de la música llanera y viceversa. Entonces,
Lo que yo quise hacer fue que para uno de los temas que adapté, hacer como el aporte hacia el instrumento, por ejemplo, en el violín. Tomé elementos técnicos de la bandola y tímbricos y los llevé al violín, y elementos de la literatura del violín que llevé hacia la música llanera a través del zumba que zumba. Y bueno, el primer tema, que es la chipola, se llama arco chipoleado. Y por tema de tiempo, pues no lo voy a tocar hoy, pero digamos que voy a explicar un poco cómo funciona. Así como lo dije antes, digamos que me basé en las partes, en el análisis del golpe que hice. Sin embargo, aquí empleé un poco la armonía modal. Entonces, para esto acudí al Tratado de Armonía de Vincent Persichetti, en donde encontré unos elementos mmm, que me ayudaron a integrar y a fortalecer de alguna manera la interpretación de este golpe, que es un golpe demasiado repetitivo. Entonces, integré la modalidad con el fin también de darle un poco más de variación. También hice una parte de expansión armónica, en donde el ritmo armónico naturalmente de este golpe es un acorde por compás en la parte A. En este caso, digamos que lo dupliqué, eh, y esto está más o menos en la mitad del golpe. Y para el Zumba que Zumba, que es el tema que vamos a interpretar el día de hoy, se llama Zumba que Zumba entre líneas, eh, utilicé para la construcción de la forma, de la estructura de la pieza, un postulado filosófico de Gilles, el postulado filosófico de Gilles Deleuze, en donde habla sobre las líneas, digamos, como las líneas que él habla sobre algunas líneas que rigen la vida. Entonces están las líneas duras, las líneas intermedias y las líneas fugadas. Y digamos que con respecto a esto lo integré dentro del trabajo, y digamos que lo dividí así mismo en tres secciones que se van conectando, eh, digamos, entre sí. Para la línea dura utilicé los elementos más tradicionales, digamos, del golpe, las melodías más tradicionales y como todos estos recursos técnicos de sonoridades del golpe. Para la línea maleable o la línea de transición, empecé, digamos, como a generar un diálogo entre los elementos del violín, los elementos técnicos del violín y elementos tradicionales del golpe. Y, bueno, y utilicé también, puedes devolverlo, gracias. Para esta parte utilicé material de la literatura del violín. Entonces, en primer lugar, utilicé un fragmento de la sonata para dos violines de Jean-Marie Leclerc, y también utilicé o me basé o me inspiré en un fragmento de la Fantasía de Carmen de Pablo de Sarasate. Para la línea fugada ya empiezo a utilizar elementos que se alejan un poco de la interpretación tradicional del golpe, eh, pero que aún siguen teniendo esa pertinencia dentro del mismo. Utilicé golpes de arco como el ricochet, utilicé también un fragmento, o me basé en un fragmento del estudio número 7 de Rudolf Kreutzer, y con esto construí esta última parte. Y bueno, quiero invitar a mis músicos acompañantes para tocar este tema.
Y bueno, algunas de las conclusiones de esta investigación, en primer lugar, la parte contextual. Fue muy importante acudir a ella, fue muy importante ir digamos, a lo que tiene que ver con los orígenes, sí, con digamos, ese diálogo y esas interfluencias digamos, de las que habla Samuel Bedoya para la construcción de esta investigación. También fue muy importante el estudio de las técnicas de la bandola, sobre todo por lo tímbrico. Más allá de, digamos, como de transmutar o de llevar elementos de la bandola hacia el violín, lo importante era, o lo importante fue para esta investigación, la parte tímbrica. Asimismo, fue muy importante la parte pues digamos, del posicionamiento del instrumento en estos contextos de música regionales. Eh, Asimismo, esta investigación da cuenta de que sí es posible este relacionamiento y de que es posible estos encuentros y que le aportan significativamente a las dos partes, tanto a lo académico en el violín como digamos, a lo popular en lo llanero. Eh, y pues digamos que ya en la producción artística es importante o fue importante entender cómo se puede llegar a organizar o se puede llegar a materializar eh, todos estos elementos, digamos, de las tradiciones de las músicas regionales en Colombia. Y pues también es importante mencionar que esta es una investigación que toca una parte de la música llanera y toca también una parte del violín. Y pues le da pie o le deja la puerta abierta a quienes sí quieran seguir como indagando y quieran seguir encontrando cosas interesantes en este tema. Muchas gracias.